Aquel hombre, como regularmente lo hacía, se internó en el bosque, iba por una carga de leña. En esos tiempos aún no se usaba gas y la leña era muy esencial para la cocina o generar calor en los tiempos de heladas. Por eso ese día se levantó muy temprano. Necesitaba madera seca para poder cocer los frijoles y darles algo de comer a su familia. Esperaba regresar temprano. Después ordeñaría la vaca para saborear un delicioso vaso de leche con un plato de frijoles recién cocidos con leña. No se imaginó que ese día estaba marcado para él con un final escalofriante y ya no volvería a su hogar, al menos no con vida. Con el paso del burro entre sus rebuznidos, Filiberto llegó a una ladera donde había muchos árboles muertos, secos por la árida tierra. Escogió uno y se puso a cortarlo. Cuando terminó fue por el burro, lo cargaría de leña para luego regresar a su jacalito. Pero al ir caminando, de repente la tierra se hundió bajo sus pies y cayó en una especie como cueva. Cuando se recuperó del golpe, al ver que solo tenía raspones que no eran de peligro, se levantó para inspeccionar la cueva. Estaba oscura y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, miró que en un rincón se encontraba un ataúd. Su pobreza y algo de ignorancia lo llevaron a pensar que su suerte había cambiado al llevarlo hasta esa cueva que seguramente estaría repleta de oro. No se equivocaba, aunque no era como se imaginaba, la caverna sí tenía oro. Miró nuevamente el ataúd, quiso abrirlo pero no pudo, estaba sellado. Por la avaricia, creyó que podía estar lleno de monedas valiosas, por eso lo habían sellado y se aferró más para abrirlo. Tomó una roca mediana y comenzó a golpearlo con ella. Fueron muchos los intentos que hizo hasta que en una de esas se botaron los seguros y se abrió. Cuando levantó la tapa, salió mucho polvo y un olor nauseabundo. El féretro debía tener cientos de años en la cueva. Por la emoción, no sintió que se había hecho una herida en la mano derecha. Al disiparse el polvo, vio que dentro del ataúd estaba un cadáver casi el puro esqueleto, momificado. De la cabeza a los pies tenía monedas de plata formando una cruz. En su pecho un medallón muy extraño de oro puro y a un lado en el corazón una estaca clavada. Cuando miró las monedas y el medallón, le brillaron los ojos de la avaricia y se dispuso primeramente a quitarle el dije, pero no podía. Le estorbaba la estaca de madera que tenía clavada entre el pecho y un eslabón de la cadena. Entonces la tomó con ambas manos para extraer la punta de esa estaca sin saber que el cadáver era un vampiro. Sacó el puntiagudo madero, luego tomó el medallón y lo arrancó de su cuello. Al hacerlo, de su herida cayeron unas gotas de sangre en el corazón seco de aquel cuerpo disecado. Tomó las monedas de plata echándolas en su talega. Nunca pensó que podría ser una protección para que ese ente infernal no cobrara vida y que por eso las tenía ahí, formando una cruz. Por el nerviosismo se le cayeron algunas entre la tierra. Apurado se agachó a juntarlas. Debía agarrar todo lo que pudiera para después buscar la manera de salir de ese agujero. Sin embargo, al incorporarse, quedó frente a un ser que de solo verlo sintió que el alma se le salía del cuerpo. Se puso frío. Aquel ente tenía los ojos rojos, su piel casi blanca, orejas picudas y unos enormes colmillos que sobresalían de sus labios inferiores. Había cobrado vida por las gotas de sangre que cayeron en su corazón. Trató de correr, no obstante, al darse la vuelta el vampiro desapareció y volvió a aparecer atrás de él. Con una tremenda fuerza lo agarró, clavando sus colmillos en su cuello. Al momento, aquel hematófago empezó a rejuvenecer. Después salió volando por el hoyo que hiciera el hombre. Por los cientos de años que había durado enterrado en esa cueva, traía mucha sed y tenía que saciarla con sangre. Mientras tanto, en casa del leñador, su mujer estaba preocupada. Ya se había hecho noche y Filiberto no regresaba. Sus hijos habían comido porque ella fue por unos troncos y con ellos coció los frijoles. En eso escuchó un ruido. Pensando que era su hombre, salió para recibirlo, pero se quedó como clavada en el suelo cuando vio la figura de aquel horripilante ser.
Quiso meterse a su jacal, pero no pudo. El hematófago la tenía dominada con su mirada. Sus ojos le brillaban intensamente, haciéndola entrar en un trance para tenerla bajo sus dominios hipnóticamente. La bestia se acercó lentamente, sin ninguna prisa. Sabía que no podía escapar. Cuando estaba por tomarla para clavarle los colmillos, sonaron 2 disparos. Uno de ellos le voló un trozo de oreja, el otro entró por su espalda. Sin embargo, no le hicieron daño, pero sí ahuyentaron al vampiro, que se fue volando emitiendo un horrible chillido. Era Hilario, un compadre de ellos. Buscaba a Filiberto para ir de cacería. Domitila regresó del trance y cuando su compadre le preguntó qué era lo que le disparó, no supo contestarle porque no recordaba nada. Hilario le dijo que iba a atacarla, por eso le disparó. Parecía un hombre con alas porque con los disparos se fue volando. Miró el pedazo de oreja y ésta se movía como si tuviera vida. De un pisotón la aplastó como si fuese un bicho. Entraron a su jacal y mientras tomaban un café de olla, Domitila le platicó que tenía pendiente de Filiberto. Desde que se fue temprano por leña, no había regresado, y ahora con ese animal que andaba en el monte, más preocupada estaba. Hilario le contestó que estaba raro, su compadre era rudo, y si no había llegado es porque algo pudo sucederle. Le dijo que se quedaría ahí con ellos en un petate para cuidarlos, y en la mañana iría a buscarlo. Eran humildes, pero sabían respetar el parentesco, y por la mente de Hilario nunca pasó jugarle choco al compadre con su mujer. Era padrino de sus 2 hijos, y en los pueblos tenían bien arraigado el respeto en esas cosas. Antes de tenderse en el petate, por mera precaución colgó en puertas y ventanas manojos de ajos. Así no podría entrar aquel ser hematófago. Luego se acostó dejando su machete y la escopeta a un lado de él. Estaría al pendiente porque parecía rondar algo en el cielo. Se escuchaban aleteos de un enorme pájaro volar. Su intuición fue acertada. Los vampiros le temían al olor del ajo y al colgarlos en puertas y ventanas no podría entrar, por eso no aterrizaba, solamente volaba alrededor de la casa. Al darse cuenta que no podría chuparles la sangre, se fue en busca de otra víctima. Hilario lo escuchó alegrándose, eso le daría chance de dormir un momento. Pero solo fueron un par de horas, como a las 3 de la mañana se dio el parón. No podía esperar más, la incertidumbre por no saber nada del compadre lo estaba matando. Antes de irse a buscarlo, Domitila le hizo unos tacos de frijoles y queso para el camino. No tenía más, sin embargo, para ellos era un privilegio. Agradecidos estaban con Dios por tener algo para comer. Hilario se fue a buscar a Filiberto montado en su burro. Las huellas del compadre eran claras y tarde que temprano lo encontraría. Al cabo de 1 hora y media de camino encontró el burro atado a un árbol, pero el compadre no se veía por ningún lado. Merodeando los alrededores, vio el montón de leña que había dejado cortado. A un lado estaba su hacha. De repente escuchó unos aleteos por arriba de los árboles y miró al horrible ser volando. Rápido se ocultó con su burro entre unos matorrales. Entonces vio que bajaba. Parecía haberlo visto desde arriba porque lo estaba buscando, pero solo encontró el burro de su compadre. Caminó hacia él y de zarpazos lo mató. Luego empezó a beber su sangre. Hilario desde su escondrijo miraba todo impresionado, pensando que algo así pudo sucederle a Filiberto. Para su fortuna, el burro no rebuznó en esos momentos. Después de saciar su sed, se fue caminando hasta que llegó a la entrada circunstancial de la cueva que Filiberto había hecho al caer por ahí. Luego se metió a ella, estaba por salir el sol y si no se ocultaba de él, moriría achicharrado. Hilario no perdía detalle de todo, se dio cuenta que el amanecer lo afectaba, era algo que debía aprovechar, estaba en juego su vida y debía ser precavido. Esperó a que amaneciera totalmente, bajaría a la cueva para ver si ahí tenía a su compadre esa bestia sanguinolenta, esperando encontrarlo con vida. Ató una cuerda de un árbol y se deslizó por ella al interior de la cueva con mucho cuidado. Encendió una antorcha, acostumbraba a llevar una para en casos necesarios, y se dispuso a indagar la caverna.
Vio que había oro en algunas partes. Al llegar al ataúd, lo primero que miró fue a su compadre muerto, con unos orificios en su cuello, sin gota de sangre. A su lado estaban las monedas de plata regadas y la estaca de madera. Imaginó todo como debió haber sucedido, suponiendo que dicha estaca Filiberto se la había sacado al vampiro, por eso cobró vida. Un rechinido lo sacó de sus pensamientos. Era la puerta del ataúd que lentamente se estaba abriendo. Sin pensarlo tomó la estaca y antes que saliera el vampiro se la clavó en el pecho con el mango del hacha. Aquella horripilante bestia emitió un chillido, salpicándole su rostro de sangre. Acto seguido vio como de a poco se fue secando hasta quedar en su puro esqueleto. La misma estaca que cientos de años atrás lo privara de su vida volvió a darle muerte. Sacó el cadáver del compadre para llevárselo. Tristemente, en vez de leña le llevaría su cuerpo. Luego regresó a la cueva para sacar el oro. Lo compartiría con su comadre. Antes de irse tapó el hoyo con grandes piedras para que nadie entrara y fuera a despertar nuevamente al vampiro. Domitila estaba triste por su pérdida, pero al menos podría llevarle flores, porque de no haber sido por su compadre Hilario, nunca lo hubiese encontrado. Además, había salvado muchas vidas al haber matado al vampiro. Después de enterrar a su compadre Filiberto, sus compadres Hilario, Delia y ella regresaron a la casa. Iban tristes. Había tenido una horrible muerte a manos de un ser que jamás imaginarían existiese. Por fortuna, su compadre apareció en el momento oportuno para salvarla de sus colmillos, porque de no haber sido así, ahora estuviese enterrada como su esposo. Y no solo eso, también había matado al hematófago vampiro en una temeraria acción. Con el oro que había sacado de la cueva, vivirían cómodamente. No les faltaría nada a ella ni a sus hijos. Además, su compadre le llevaría leña y carne de la que cazara cada vez que pudiera. Sería un buen padrino. Igual Delia, esposa de Hilario, para no dejarla sola, se fueron a vivir un tiempo con ella. En el pueblo nadie creyó que había muerto de la manera que dijeron, y aunque le vieron los orificios en el cuello, pensaban que eran mentiras. ¿Cómo iban a creer que un vampiro lo había matado chupando su sangre? Esas bestias eran leyendas, los vampiros no existían. Menos creían porque Hilario no quiso decir en dónde estaba el cadáver. No lo hizo por la seguridad de todos. Algún osado podría ir y sacarle la estaca solamente para comprobar si era verdad. Así transcurrieron los días, los cuales fueron de mucha calma. Hilario se dedicaba a sus deberes, pero cada vez que iba por leña, aprovechaba para cazar algo, claro, sin descuidar su trabajo como herrero del pueblo. En una ocasión desaparecieron 2 muchachos. Los pueblerinos habían buscado por todas partes sin encontrarlos. Hilario tenía unas vagas sospechas de lo que había sucedido y sin decir nada cerró la herrería y se fue a donde creía podían estar. Apuraba su burro para que caminara rápido, quería llegar lo más antes posible. Presentía que esos muchachos habían encontrado la cueva. Cuando llegó vio 2 caballos, uno asustado, no había huido porque estaba amarrado, el otro destrozado. Se dio cuenta que sus sospechas eran ciertas. Temeroso de que el vampiro pudiera andar por ahí, con una mano afianzó el machete y con la otra su escopeta. Cuando fue a la entrada de la cueva, miró que estaba descubierta. Ya no tenía las piedras que él había puesto. Sintió escalofríos al pensar que la bestia había resucitado, pero no podía irse así sin estar seguro. De nuevo ató la cuerda del árbol para entrar en ella. Cuando llegó al fondo, vio que los 2 chicos estaban muertos y el féretro abierto, sin el cadáver del vampiro. La estaca yacía tirada en el suelo. También notó otra cosa. Los cuerpos estaban decapitados. El hematófago se los había cortado por algún motivo. Recordó que de día no podía salir, debía sacar los cuerpos para llevárselos. Tenía como 3 horas para llegar al pueblo antes que anocheciera.
Con muchos trabajos los sacó y los amarró al caballo para que no se fueran a caer. Luego se fue. Faltaban 2 horas para que oscureciera y apuró el paso. Si no llegaba a tiempo, el brucolaco podría cazarlo también. Para su fortuna, llegó cuando las gallinas estaban acurrucando en las ramas para dormir, pero no se detuvo. Siguió de largo hasta llegar a la iglesia. Ahí bajó los cadáveres, hizo al cura que tocara las campanas para reunir a la gente y decirles la situación. El cura, al ver los cuerpos, apurado tocó las campanadas de manera desesperante para que los pueblerinos acudieran pronto. Rápido el recinto de Dios se llenó de feligreses. Delia, los ahijados y su comadre también habían acudido al llamado. Les dijo que esos 2 muchachos habían quitado la estaca del vampiro y regresó a la vida alimentándose de su sangre. La bestia era muy peligrosa, inmune a las balas, solo le afectaba el sol, por lo tanto podía morir con fuego, clavando una estaca en su corazón o cortando su cabeza. Los ajos también servían de protección, puestos en puertas y ventanas no podría entrar a la casa. Hilario sugirió quedarse en la iglesia, ahí estarían más seguros. El padre sacó los ajos que tenía y entre todos los pusieron en las ventanas, como lo había dicho Hilario. Más noche apareció el brucolaco, se escuchaban chillidos entre su vuelo, pero no pudo entrar. Las entradas estaban protegidas por los ajos. Sin embargo, los feligreses no dejaron de sentir miedo al escuchar tan horripilantes chillidos. Temían que entrara a la iglesia y los atacara, y pasaron toda la noche sin poder dormir. Antes de amanecer, llegó una mujer gritando que le abrieran. Se escuchaba aterrada cuando tocaba la puerta con mucha insistencia. Cuando la dejaron entrar, agitada les contó que un ser horrendo se había llevado a su esposo. Este le dio de balazos, pero no le hicieron nada. La mujer no dejaba de llorar asustada. Todo eso le sucedió por no haber hecho caso de refugiarse en la iglesia. En la mañana todos regresaron a sus casas. De día no había ningún peligro. Cuando Domitila y sus compadres llegaron a la de ella, vieron la ventana rota. Alguien había entrado porque en su interior estaba un desastre. Gracias a Dios no estaban ahí, eso los había salvado. Domitila recordó a Filiberto y le dijo a Delia que si lo acompañaba a la tumba, quería llevarle flores. Hilario también fue con ellas, era un buen momento para visitarlo. No obstante, cuando llegaron a su tumba, esta estaba abierta. Pensaron que alguien lo había sacado, pero notaron algo raro. La puerta del ataúd estaba hecha pedazos, rota de adentro para afuera. Quería decir que solamente él pudo hacer eso. Se horrorizaron más al imaginarse que había resucitado. Luego, sorprendidos, se miraron entre sí al pensar que tal vez él fue quien entró a su casa en la noche. De ser lo que estaban pensando, ya no era un vampiro, serían 2 los que amenazarían al pueblo. Su situación se tornó más brutal. Regresaron a su casa, debían alistarse para protegerse de esas bestias chupasangre. También tenían que ir al pueblo para avisarles sobre lo que vieron, pero no se quedarían en la iglesia, querían cuidar su patrimonio. Después de ponerlos alerta, la mayoría de los feligreses se quedaron en la iglesia. No querían pasar una noche solos ante esas bestias nocturnas. Así lo harían por las noches y en la mañana regresarían a su hogar. Esa noche, quienes se protegieron en la iglesia no escucharon ninguna anomalía. Al parecer los hematófagos sabían que no podían entrar en ella y andaban por otros rumbos. Mientras en casa de Domitila, un incesante vuelo se escuchaba por el cielo alrededor de su jacal. Su escalofriante chillido les erizaba la piel. Imaginaban que de un momento a otro bajaría y destruiría las protecciones de ajo para entrar por ellos. De repente, escucharon un estruendoso ruido en su techo. Algo muy pesado había caído y eso aterró más a las mujeres, quienes gritaron de miedo. Escucharon pasos, el frágil techo se cimbraba cuando la pesada bestia caminaba sobre él. Hilario empezó a disparar y el ser alado levantó su vuelo entre su habitual chillido. En la mañana vieron que aquel vampiro había dejado en el techo otro cadáver decapitado. Ese día, Hilario sugirió a la gente formar una cuadrilla
para ir a la cueva por ese chupasangre. No podían estar así todas las noches. De día dormía, no era peligroso y sería más fácil matarlo con una estaca en el corazón, pero también tenían que decapitarlo para que ya no cobrara vida. Se juntaron 6 hombres, entre ellos iba Hilario. Llevarían escopeta, machete y una estaca cada uno. Esta vez se fueron en caballos para ir más rápido. Llegaron al lugar, aún estaba la cuerda que Hilario dejara en el árbol y fue el primero en bajar. Después lo hicieron los demás, quedándose uno arriba. Pero del vampiro no había nada, solo estaba su ataúd, había cambiado de guarida. Eso ponía las cosas más bélicas al extremo, porque ahora no sabían de dónde podría llegar. Lo buscaron por otros lados, cuevas, cabañas abandonadas, en acantilados, entre el bosque, pero nada, no había nada. Lo que sí vieron fueron animales muertos con orificios en sus cuellos. El ser se alimentaba de ellos, pero a él parecía habérselo tragado la tierra, y antes de oscurecer regresaron al pueblo. Seguirían buscando los días consecuentes. Nuevamente llegó la noche, el terror para los pueblerinos. La mayoría se refugió en la iglesia y otros se quedaron en sus casas. Lo arriesgarían todo por su patrimonio. En casa de los compadres, su temor no era menos que el de los demás. Sus eventos anteriores les habían dejado en claro que en cualquier momento los ajos ya no detendrían al vampiro. Entonces tendrían que enfrentarlo cara a cara. En eso escucharon un chillido a lo lejos y luego los aleteos del ente. Domitila se asomó por la ventana y vio que aquel ser traía algo como una antorcha. Después se paró en el techo, la dejó caer y levantó su vuelo. El techo empezó a arder, impregnándose de humo el interior. Aquella alimaña infernal quería que salieran para chuparles la sangre a todos. No tenían otra salida. La casa estaba ardiendo y si no salían, arderían entre ella. Al salir vieron al vampiro parado. Era un horripilante y tenebroso ser. Hilario le disparó toda su carga sin hacerle ningún daño. El ser de un rápido movimiento lo desmayó de un aletazo. Quería tener a las mujeres. Posó su mirada hipnótica en ellas, dejándolas sin poder moverse. Luego alzó su vuelo lento para posarse junto a ellas. Tomó a Domitila entre sus garras y sacó sus colmillos. Sería la primera que chuparía. De repente apareció otro ser volando, cayendo sobre el vampiro, evitando que clavara los colmillos en la mujer, enfrascándose en una lucha en el aire. Aleteos, mordidas y chillidos rompían el silencio, pero ¿quién era el otro vampiro que de repente había aparecido? Los hematófagos seguían luchando, ambos eran poderosos y lo harían hasta matarse uno de los dos. Hilario estaba despertando y con asombro veía la lucha entre aquellos seres poderosos. Delia y Domitila seguían hipnotizadas. De pronto cayó uno sin cabeza, derecho a la casa que seguía en llamas. El otro se bajó lentamente. Los ojos de Hilario se abrieron sorprendidos al ver que aquel vampiro era su compadre Filiberto. Domitila y la comadre en ese momento recuperaron su voluntad. Su esposo estaba frente a ella y aunque era un muerto viviente lo reconoció bien. Quiso abrazarlo, pero este levantó su vuelo dejándose caer en la casa ardiente. Prefirió eso a matar inocentes. Él se alimentaba de animales, aquellos animales muertos que vieron en el monte. Lo bueno de todo eso fue que ahora sí ya no reviviría el vampiro. Aquella ocasión, el padre daba por terminada la última misa de la noche. Únicamente esperaría a que salieran todos los feligreses para cerrar el enorme portón e irse a descansar. Había sido un día agotador, muchas confesiones y 3 misas. Cuando la gente deshabitó el recinto de Dios, cerró la puerta, dirigiéndose a donde estaban sus aposentos. En eso, escuchó una áspera voz a sus espaldas que le dijo: «Señor, necesito de sus servicios». El cura rápidamente volteó hacia atrás y no vio a nadie. Luego regresó su mirada al frente y miró a un hombre parado muy cerca de él.
que por su repentina aparición le causó mucha impresión, pero se repuso, diciéndole qué estaba haciendo ahí si había pedido salieran todos, ya no eran horas de trabajo. Luego le preguntó por dónde llegó, si no lo vio entrar, la puerta estaba cerrada. Solo volando podría entrar por las altas ventanas, pero no creía que lo hubiese hecho de esa forma. El extraño hombre le respondió que era un hombre de poca fe. Si creía en un Dios nada más con verle en imágenes y en una cruz, debía creer en la existencia de otros seres que provienen de otras dimensiones, quizás del más allá. Él no necesitaba puertas abiertas para poder entrar, y ni una ventana por más alta que estuviese lo detendría, pero ese no era el punto. Venía a confesarle sus pecados y como servidor de su Dios tenía la obligación de escucharlo a la hora que fuera. El reverendo, más por la intriga de lo que le había dicho que por saber cómo entró, decidió escucharlo, se acomodó en el púlpito y le dijo: «Te escucho, dime tus pecados». Por principio de cuentas, soy un ser con apariencia de hombre, pero dentro de mí se esconde un demonio sediento de sangre. Cada noche emerge para alimentarse con ella. Así he vivido durante siglos. Mi existencia ha pasado por muchas eras y épocas, desde antes de las coloniales. Mientras haya sangre humana, no dejaré de existir. Incluso cuando la crucifixión de tu Dios, yo ya tenía siglos de existir. Siempre he vivido oculto entre la oscuridad, porque en la noche soy casi indestructible. Sin embargo, contrario a eso, de día soy vulnerable. Por donde paso siempre dejo destrucción, muerte y mucha sangre derramada por mí. La humanidad comúnmente nos conoce como vampiros o hematófagos, seres oscuros. El Redentor lo interrumpió, preguntándole cómo se había hecho así. Antes de contestar, al confesante le brillaron los ojos en un tono rojizo, como si se hubiesen impregnado de sangre. Entonces le respondió: «Hace 2500 años yo era un hombre común, luchaba para sostener a mis padres y familia. Eran tiempos duros por la tiranía de los mandatarios. Su soberbia no les permitía gobernar bien, el poder era lo único que les interesaba. Así que reclutaban varones desde los 12 años para ser los centuriones y les sirvieran al rey. Pero también se divertían con ellos, los hacían luchar a muerte, prometiendo la libertad al vencedor, lo cual nunca cumplían. Un mal día arribaron a nuestro hogar. Aunque mi hijo tenía 10 años, querían quitármelo. Al ver la injusticia, mi anciano padre y yo tratamos de impedirlo, hiriendo a un soldado con su cuchillo. Al momento el comandante ordenó que lo mataran y varios centuriones le atravesaron su espada. Al estar luchando contra ellos, miré que también mataban a mi hija de 13 años y a la creadora de mis días. Después sentí el filoso hierro de una espada atravesarme el pecho. En cuestión de minutos acabaron con mi familia, dejándome por muerto. Pero por alguna razón sobreviví y hasta mucho después comprendí que ser un muerto viviente sería mi destino. Hubiese preferido morir porque desde ese día fue un infierno para mí. Todos los días mendigaba entre las calles, deseando mi muerte. Vagaba como un muerto en vida. No puedes ni siquiera imaginarte el dolor que se siente perder a tus seres queridos de esa manera. Todo ese sufrimiento se convirtió en odio y ese odio me llevó a buscar venganza. Pero ¿qué podía hacer yo solo contra un reinado? Necesitaba un poder especial para crear miedo, algo sobrenatural. Pero ¿en dónde podría encontrarlo? Cierta noche, en el callejón donde asaltaba a mis víctimas, apareció de la nada un hombre. Salté contra él de mi escondite, clavándole mi puñal en la espalda por varias ocasiones. Creí que estaba muerto y empecé a hurgar sus bolsillos para sacar lo que traía de valor. De repente se volteó hacia mí con una sonrisa demoníaca. Aterrado volví a hundirle el cuchillo en el pecho. Miré que aquel hombre tenía un aspecto terrorífico. Con una fuerza descomunal me arrojó entre la basura. Luego se levantó y sacó el cuchillo de su pecho sin ningún dolor para dirigirse hacia mí con él en mano. Me levantó del suelo como si no pesara nada. A pesar de ser muy delgado, tenía una fuerza brutal. Pensé me lo clavaría, pero no lo hizo. Solamente me acercó en vilo a su pútrido rostro sin que mis pies tocaran el piso.
Miré que de sus labios brotaban unos enormes colmillos. Luego me dijo: tienes suerte que acabo de saciar mi hambre. Si no fuera por eso, ahora mismo te dejaría sin gota de tu sangre. Por otro lado, sé que me necesitas. A humanos como tú los puedo oler a millas de distancia. Traes mucho odio en tu corazón y quieres ser poderoso para vengarte de quien mató a tus seres queridos. Llevo siglos buscando a alguien así y creo ya lo encontré en ti. Yo tengo ese poder. Si aceptas ser mi sucesor, te lo daré. No sabía qué responder. Estaba sorprendido y aterrado al mismo tiempo. Al ver que no contestaba nada, vociferó: ¿acaso dudas de mi poder? ¿No te pareció suficiente lo que viste? Le respondí que no dudaba, solamente estaba impresionado. No tenía nada que perder y sin pensarlo más acepté su propuesta. De su espalda brotaron unas enormes alas y antes de emprender el vuelo me dijo señalando una montaña: antes de las 12 de la noche del día de mañana, te espero en la cueva de esos cerros. Es la hora indicada para otorgarte mi poder. Si no vas, vendré por ti y te mataré. Entonces aquel extraño ser se elevó en el cielo y se fue volando. No sabía qué tanto poder tenía, pero los cuchillos no lo mataban. Podía volar y cuando quería era imperceptible, suficiente para llevar a cabo mi venganza. No sabía que con quien estaba por hacer ese trato era un vampiro, un hematófago que sobrevive de sangre humana. Al día siguiente fui muy puntual. No quería perder esa oportunidad. Morir no me importaba. Solo quería hacer pagar a los que me hicieron daño. De solo pensarlo mi ser se llenaba de regocijo. Si era verdad, nadie más podría tener ese poder y podría vengarme. Cuando estuve dentro de la cueva, sentí escalofríos. Se veía sombría y tétrica. Parecía un portal al más allá. Esperé 10 minutos. Al no haber nadie me di la vuelta para regresarme, pensando que había sido engañado. Pero al girar mi cuerpo, quedé a escasos centímetros del ser. No entendía de dónde había aparecido si no estaba nadie. Además era más horripilante que un día antes. Aquel ente solamente me dijo: bienvenido al mundo de los vampiros. Después clavó sus colmillos en mi cuello. Sentí dolor, pero a la vez un éxtasis desconocido para mí. Por la mente me pasó toda su vida en segundos, desde que nació hasta esa fecha. Tenía un linaje puro al ser hijo de Lilith, la madre de los vampiros, un linaje maldito. Cuando sacó sus colmillos de mi garganta me dijo: desde hoy serás diferente a todos. Podrás desplazarte por el viento como si fueras él mismo. Vivirás de noche. Tu sentido, oído, visión y percepción los tendrás superdesarrollados. La sangre humana será tu alimento. El acero ni las balas podrán hacerte daño y tu fuerza será como la de muchos hombres. De tus debilidades tú mismo te irás dando cuenta. Por lo pronto, ten cuidado con el sol. Asimismo sabrás cuándo terminará tu tiempo de vida. Dicho eso, el vampiro se desmoronó como la ceniza. Aún dudando salí de la cueva y regresé a mi madriguera. Esa noche me sentí pésimo. No pude salir como cada día. Me ardía el cuerpo. Tenía mucha fiebre y todo ruido, por leve que fuera, taladraba mi cabeza. Parecía que lo tenía cerca. Eran los cambios que se estaban dando de humano a un vampiro, y al culminar mi poder me sentí único. Pronto asimilé cada uno de ellos y me hice cazador de hombres. Convertí muchas mujeres en vampiresas, pero no las dejé vivir por mucho tiempo. No las necesitaba. Soy inmune al fuego. Solamente la plata puede matarme, o simplemente una madera clavada en mi corazón. También el sol, si permanezco mucho tiempo en él. Sarcástico le dijo al cura: te lo digo como confesión, no creo que tú te atrevas a atentar contra mí. Luego continuó con su historia. Cuando me fortalecí, creí que ya estaba listo. Había llegado la hora de mi venganza. Sabía dónde estaba el enemigo. Mis poderosas alas brotaron como cuando una oruga se hace mariposa y me dirigí hacia ellos volando. Pronto pagarían lo que me hicieron en vida.
La oscuridad era mi aliada y nadie me vio cuando llegué a su castillo. Sus mazmorras fueron mi guarida. Entonces, cada noche mataba cuanto centurión podía. Mis poderosas garras eran más filosas que sus espadas y mi velocidad letal. Después me alimentaba de su sangre, siempre tratando de identificar a mi hijo para no hacerle daño, pero nunca lo encontré. Una de las diversiones del rey era la lucha entre sus cautivos, y tal vez murió en una de ellas. Sentí más odio. Ellos no sabían qué o quién los estaba acabando, porque no podían verme, solo lo hacían cuando iban a morir, y yo disfrutaba matarlos. Hasta que una noche quedé frente al mal rey y el centurión que matara a mi familia, junto a una cuadrilla de soldados. Sonriente les dije que si me recordaban. El centurión no podía creer que estuviera vivo. Aún así desenvainó su espada, diciéndole a sus hombres que acabaran conmigo. Una risa de burla salió de mi garganta diciéndoles: ilusos, no saben a quién se están enfrentando. Con una rapidez sorprendente, volando y por tierra, acabé con todos. Mis heridas sanaban rápido. Al verse solo sin que nadie pudiera ayudarlo, el soberbio rey pidió clemencia. Le contesté que le daría la que él había tenido con mi familia, y de rápido movimiento clavé mis colmillos en su cuello. Su sangre sabía la de cualquier plebeyo. Después corté su cabeza. Desde entonces, confieso que seguí matando para alimentarme de sangre y hasta por placer. Ya he perdido la cuenta de tanta muerte que mis colmillos han causado. El sacerdote le dijo: bueno, yo no soy nadie para juzgarte, de eso se encargará Dios, y si ya terminaste, ahora quiero que te vayas, debo descansar. El hematófago le respondió: no solo vine a confesarme, resulta que ha llegado mi hora y tú serás el sucesor. Ante la mirada aterrada del cura, sin decir más, le clavó los colmillos en su cuello. Sus gritos no fueron escuchados por nadie. Después, aquel vampiro se convirtió en ceniza. El sacerdote seguiría el legado de Lilith, la madre de los vampiros. Después de la bestial mordida del vampiro, el padre Ventura quedó tirado en el piso. No resistió a tan brutales colmillos cuando estos penetraron en su cuello y perdió el conocimiento. Así amaneció tendido en el suelo. Las campanadas de la primer misa lo despertaron. ¿Qué había sucedido?, se preguntaba con incertidumbre. ¿Acaso fue real lo sucedido de anoche o una horrible pesadilla? No tuvo tiempo de aclarar bien sus dudas. La gente estaba esperando que abriera y debía preparar todo para la misa. Por fortuna traía la sotana puesta. En eso entró un monaguillo. Le dijo que abriera el portón para que entraran los feligreses. Pronto la iglesia se llenó y comenzó la misa. Sin embargo, los recuerdos no lo dejaban concentrarse. Volvían a su cabeza una y otra vez. Recordaba todo lo que le confesó aquel extraño hombre, pero lo más escalofriante fue cuando a su mente llegó el recuerdo del momento que le clavó los colmillos y se cimbró sintiendo escalofríos. Pero su cabeza se negaba a creerlo. No podía aceptar que los vampiros existieran. Sería algo descabellado en pleno siglo XX. Nunca se imaginó que pronto sería uno de ellos. Pese a todo eso, pudo llevar a cabo la misa y después de una hora la terminó. Se sentía raro, todo le daba vueltas. Entonces le dijo al sacristán que no estaba bien, necesitaba lo apoyara con la otra misa porque él estaba indispuesto. Cuando llegó a su cama cayó como fulminado por un rayo. La sangre del vampiro estaba haciendo su efecto, matando todas sus células. La fusión con el hematófago era inevitable. Durmió todo el día y no fue hasta en la tarde-noche cuando ruidos en su cabeza lo despertaron. Eran las oraciones de la última misa que ya había comenzado. Escuchaba todo tan claro como si le estuvieran gritando en sus oídos. Parecía mentira, pero hasta los cuchicheos de las chismosas podía escuchar. Padre Santo, ¿qué le estaba sucediendo?, se preguntaba a sí mismo. La respuesta llegó a su mente al recordar al hombre que llegó a confesarse un día antes.
Todo era tan real como su vida misma. Un desgarrador grito salió de su garganta al mismo tiempo que daba un puñetazo a la pared. Con asombro vio que parte del concreto salió hecho pedazos. Tenía una fuerza descomunal, así como oído, visión y percepción, tal como se lo dijera el extraño hombre. No quería aceptarlo, pero había confesado un ser de otro mundo. ¿Pero por qué a él, si era un servidor de Dios? Nunca había hecho mal a nadie. Entonces, sus recuerdos fueron más allá de cuando era un niño. No quería recordar esa etapa de su vida, pero tampoco podía olvidarla. ¿Cómo borrar de su mente que fue violado por un tío? Eso lo había llevado a la iglesia. Quiso ser padre para olvidar el rencor hacia el maldito que abusara de su cuerpo. Los recuerdos le hicieron comprender que por eso lo eligió el vampiro para ser su sucesor. Su odio le había hecho pensar en vengarse y ahora era un chupasangre. Por eso el cuerpo le había pedido dormir para que no lo afectara el sol y lo hizo despertar de noche. En eso, sus oídos captaron unos pasos, se escuchaban a lo lejos, pero Ventura los oía a centímetros. Unos minutos después, el sacristán tocó su puerta preguntando si estaba bien. Al escuchar fluir la sangre correrle por su yugular, quiso decirle que entrara para clavarle sus colmillos, que estaban brotando de sus labios, pero se detuvo, se resistía a hacer daño. Parecía que Dios interponía una barrera entre el bien y el mal. Una agitada respiración salía de su pecho, al tener una lucha interna por saciar su hambre que estaba despertando en esa bestia. El vampiro quería imponerse a ese hombre servidor de Dios, pero esta vez ganó el bien y con desesperación Ventura le dijo que se fuera. De repente sintió un ardor en su pecho, la cruz de plata que portaba lo estaba quemando. La arrancó de golpe arrojándola al piso. Ya no tenía dudas que era un vampiro. 3 días no profesó misa en el día, solo impartía la última cuando era de noche, hasta que desapareció. Ya no lo volvieron a ver, por lo menos en la iglesia, ni con la apariencia de sacerdote. No pasó mucho tiempo cuando empezaron a aparecer cadáveres de los trasnochados, con un par de orificios en el cuello sin una gota de sangre. Las calles de noche ya no eran seguras para los pobladores. Cierta ocasión, cuando se terminó la última misa, el sacristán caminaba hacia su casa. Se le había hecho un poco tarde. Desde la desaparición del padre, él se había hecho cargo de la iglesia mientras enviaban otro cura. A esa hora la calle estaba oscura y solitaria. En eso sintió que alguien pasaba por su lado una y otra vez. Era tan rápida la presencia que no podía verla, solo sentía el aire que generaba al pasar cerca de él. De repente, un ser monstruoso le cayó del cielo, tirándolo del suelo. Aterrado vio que un par de enormes colmillos se dirigían a su cuello para clavárseles. Sintió escalofríos cuando vio al ser que lo atacaba era el sacerdote. Intentó decirle que no le hiciera daño, pero no podía. Lo tenía dominado con su mirada. Casi por darle la mordida se detuvo y desapareció volando. Algo lo había asustado. Una cruz de plata colgada en su cuello le había salvado la vida. Al otro día, en la primer misa de 6 les contó todo. Miró que la gente se veía estupefacta, incrédula. ¿Cómo podrían asimilar que quien había sido párroco durante muchos años ahora era un ser infrahumano, algo imposible de concebir? El sacristán los entendía perfectamente porque ni él mismo podía creerlo, aunque lo había vivido en carne propia. Sin embargo, era real. Un vampiro estaba matando a los pueblerinos. Según sus leyendas, eran seres poderosos, casi indestructibles. La misa ya no fue de oraciones, se hizo una reunión. El tema era cómo enfrentar a ese vampiro para acabar con él. No sabían cómo ni de dónde había llegado, tampoco con qué podía morir. No obstante, debía existir algún arma que pudiese hacerle daño. Allí mismo en la biblioteca de la iglesia encontraron un libro que hablaba sobre Lilith y su descendencia vampírica. No decía mucho sobre sus debilidades, pero en unos párrafos estaba escrito que la plata y el sol podían matarlos o una estaca en su corazón. Con eso se dieron cuenta del por qué solo aparecía de noche, y si encontraban su guarida podrían cazarlo en el día. Hicieron cuadrillas para buscarlo,
De noche el recinto de Dios sería su refugio. Estando todos ahí no se atrevería a llegar. El herrero del pueblo se dedicó a hacer balas de plata que recaudaron de ellos mismos, anillos, aretes, cadenas y esclavas fueron fundidos para hacer proyectiles y poder matarlo. Solo faltaba saber en dónde moraba. Nadie sabía que el párroco tenía una cabaña semioculta en un barranco. La usaba para orar y meditar en ocasiones extremas. Ahora era su morada y en ese preciso momento se encontraba durmiendo en un ataúd que había improvisado. Despertaría con mucha hambre y algún pueblerino nochero se la saciaría. El cura se había convertido en un ser maldito y sería muy difícil detenerlo. Se hizo noche y en el pueblo todos estaban reunidos en la iglesia. De repente se escuchó un fuerte aleteo y el escalofriante chillido del hombre murciélago. Una de las ventanas se hizo pedazos, la destrozó arrojándole el cadáver de un animal que había matado para satisfacer su apetito. Después entró por ahí volando rápidamente. Quienes traían armas le dispararon con balas de plata, no obstante era tan rápido que no acertaron ningún disparo. Entonces tomó a una mujer y se la llevó. Un joven muchacho desesperado abrió la puerta. La chica que llevaba era su novia y se fue siguiéndolo montado en un caballo. La luna llena permitía ver claramente al ser volando con su novia entre sus garras y sintió miedo por ella. Miró que descendía en el barranco. Entonces castigó al caballo para hacerlo correr más rápido hasta que llegó a una entrada de la barranca. De ahí bajó a pie. Cuando encontró la cabaña, deseó no haber llegado tarde, pero los gritos de su novia le indicaron que estaba viva. Entró abriendo la puerta de un golpe, justamente cuando el sacerdote estaba a punto de morderla. Al momento disparó. Sin embargo, aquel hematófago era tan veloz que le hizo fallar todos los balazos y se quedó sin balas. Cogió una pala para defenderse, pero se la tumbó con una de sus garras. Su novia y él estaban a su merced. Se acercó lentamente al cuello del muchacho para hundirle los colmillos. A su novia la convertiría en una vampiresa. Las venas palpitantes, al fluir su sangre a chorros por ellas, era excitante para el vampiro. No esperó más y con avidez bebió toda su sangre. Luego le sacó el corazón, así no se convertiría en vampiro. Después se hizo un corte en la mano y le dio a beber su sangre a ella. Pronto se convertiría en una vampira. Luego haría suyo al pueblo. Así renacería nuevamente la era de los vampiros.